Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Esta frase la dijo Albert Einstein. Considera la estupidez como un atributo, cualidad en la que se interpreta la falta de entendimiento sobre una situación o conocimiento. El ser estúpido carece de inteligencia y sus actos conllevan a situaciones de gravedad a causa de su estupidez. Para interpretar de manera fácil la estupidez humana, funciona citar autores tales como Cipolla, que en su libro Las leyes fundamentales de la estupidez humana establece 5 principios para determinar la misma en la sociedad. 1. Siempre e inevitablemente, cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. 2. La probabilidad de una persona determinada que sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la misma persona. 4. La persona estúpida es una persona que causa daño a otra persona o un grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí, o incluso obteniendo un prejuicio. 4. Las personas no estúpidas subestiman siempre el potencial nocivo de las personas estúpidas. 5. La persona estúpida es el tipo de persona más peligrosa que existe. Los principios previamente enunciados nos permiten tener una perspectiva concreta del asunto debido a que se establece un punto de partida para la mirada crítica. Es necesario entender que el humano no justifica actos de estupidez como si hablara de errar, sino que va más allá de la discapacidad y se involucra con factores tales como lo son la toma de decisiones. De igual manera, Cipolla interpreta la estupidez como una enfermedad, como si el individuo que es estúpido pudiera hacer eco tal como una onda de sonido y en otras palabras propagar la enfermedad. Si se considerara de tal magnitud la estupidez, se podría transmitir no como una enfermedad común transferida por contacto físico o aleatorio en el aire que se respira, sino a través de medios de difusión en los que suele estar involucrado el ser humano, tal y como lo podría ser una plática o comunicación masiva. La humanidad se encuentra en un estado deplorable. Ahora bien, no se trata de ninguna novedad. Si uno se atreve a mirar atrás, se da cuenta de que siempre ha estado en una situación deplorable. Estipula Cipolla en su libro. Segunda premisa. Donald Trump busca alzar un muro en la frontera de Estados Unidos, una solución que carece de inteligencia. Los motivos que Trump establece para argumentar la construcción del muro parecieran tener sentido para él y muchos de sus simpatizantes. He aquí algunas de ellas. 1. Separar Estados Unidos del denominado segundo país con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial después de Siria. 2. Contener el alto flujo de inmigrantes ilegales, cifra que supera los 11 millones de habitantes que ilegalmente están hoy en día establecidos en el país norteamericano. 3. Detener el tráfico ilegal de drogas que provienen de narcotraficantes del país vecino. A pesar de que Donald Trump sugiere que el levantamiento del muro será algo que beneficiará al pueblo estadounidense, se ha evidenciado lo contrario frente a la construcción del muro. Tiene puntos negativos que perjudican no solo las relaciones entre los países vecinos, sino también con el entorno ambiental. En cuanto a la inmigración, uno de los factores que evidencia los riesgos que se incrementa con el alzamiento del muro es lo peligrosas que resultan ser de por sí las vías de inmigración ilegal para poder llegar a Estados Unidos. No solo el enfrentarse a condiciones de terreno desfavorables, sino al constante asedio que se presenta en los cambios climáticos es lo que perjudica de manera más agresiva a los viajeros ilegales. No es una novedad que los inmigrantes se filtren al país norteamericano. Sin embargo, la situación se verá de mayor complejidad con la construcción de dicha barrera. En cuanto a la seguridad, uno de los puntos claves para el desarrollo del muro es evitar el ingreso de personas que resulten peligrosas para la seguridad del país. Sin embargo, la situación ha sido evaluada por expertos y el tema resulta ineficaz en cuanto a levantar 4 metros de concreto para detener a los narcotraficantes, debido a que ellos cuentan con métodos que previamente establecidos para el comercio y transporte ilegal de drogas les han funcionado. En cuanto a los daños económicos, a diario se registra el paso de más de 300.000 vehículos de carácter comercial por la frontera, en el que se desplazan millones de personas con fines no solo educativos, sino comerciales o laborales. El alzamiento de un muro cortaría con millones de relaciones que se establecen entre los países vecinos, afectando por ende un flujo de cambio que, según la BBC, es de aproximadamente 1.000 millones
de dólares diarios. Tercera premisa. El universo es plano, infinito, visible e invisible. Por tanto, las acciones de Trump son estúpidas, incuantificables y a los ojos de muchos invisibles. Se estarán preguntando qué tiene que ver la forma del universo y su visibilidad en cuanto a un escrito sobre la estupidez. He aquí la razón, y es que para entender a Einstein y su frase que estipula sobre lo incalculable que pueden llegar a ser las acciones de Trump, hay que entender sobre la magnitud de la comparativa entre premisas. Neil deGrasse Tyson establece que el universo nos permite visualizar una parte del mismo, denominando a esto fronteras. Sin embargo, existen galaxias a las cuales no hemos podido acceder de manera visual, pues por cuestiones de distancia. Esto sugiere sobre la composición formal del universo y las características que pueden llegar a darle. Al deGrasse hacer referencia sobre la planitud del universo, establece que hay unas energías que actúan sobre el mismo, bien pueden ser de carácter negativo, positivo o neutro. Sobre el universo plano actúan energías cero, según deGrasse, que permiten que el universo esté constantemente creando, asimilando así un espacio de medidas incalculables y que está en constante desarrollo, lo cual nos habla sobre la infinidad del universo. Al ser el universo algo inmesurable y no poder determinar cuánto se expande, se puede determinar que la estupidez no resulta un elemento de carácter cuantificable, que a partir de una mirada objetiva se puede determinar si una acción es o no es estúpida. Es posible concluir lo siguiente, que el universo resulta ser un espacio en constante crecimiento, lo cual demanda un espacio ilimitado, carece de una forma y me permite compararlo con elementos de carácter inmesurable. 2. Considerando que la estupidez es la falta de inteligencia sobre determinada situación, es posible determinar que las acciones de Trump son estúpidas, debido a que los argumentos que estableció para la construcción del muro y por los cuales se inclina para poder firmar un acuerdo en el cual se va a legalizar la construcción, se caen frente a la evidencia previamente presentada. 3. Debido a que las acciones de Trump se consideran estúpidas y bajo el argumento de deGrasse sobre la infinidad del universo, se puede afirmar que la estupidez de las acciones de Donald J. Trump no son mesurables.